Imagina despertar una mañana en París y ver menos 30 grados centígrados en el termómetro. En Alemania, renos salvajes deambulando por bosques congelados. En Londres, el Támesis convertido en una pista de patinaje natural sobre hielo. Suena como el guión de una película apocalíptica, ¿verdad? Pero esta realidad podría estar más cerca de lo que imaginamos, y todo depende de un gigantesco río invisible que corre bajo las aguas del Atlántico y que muy pocas personas conocen. Este es el secreto detrás del clima europeo, la corriente del Golfo, una fuerza de la naturaleza que transporta calor tropical desde el Caribe hasta las costas de Europa. Piensa en ella como un sistema de calefacción natural que mantiene al continente europeo habitable. Sin ella, ciudades como París, Londres y Ámsterdam tendrían un clima tan brutal como el de Alaska o el norte de Canadá. Sin embargo, algo preocupante está sucediendo con este termostato natural del planeta y casi nadie le está prestando atención. Científicos de renombre han detectado cambios en lo que se conoce como la circulación meridional de reversión del Atlántico, o AMOC, un sistema complejo de corrientes oceánicas del que la corriente del Golfo es una parte clave. Y esto es lo que vamos a explorar hoy, cómo funciona este delicado sistema, por qué está en peligro y qué sucedería si realmente colapsará. La corriente del Golfo no trabaja sola. Forma parte de un sistema de corrientes oceánicas que redistribuyen el calor en diversas partes del planeta. La AMOC actúa como una cinta transportadora gigante, lleva agua cálida y salada hacia el norte, donde se enfría, se hunde y regresa hacia el sur en aguas profundas. Este ciclo no solo mantiene a Europa cálida, sino que también regula el clima global, influye en los patrones de lluvia, las temperaturas e incluso la productividad de los océanos. Sin embargo, este delicado sistema está bajo amenaza. El calentamiento global está derritiendo las capas polares, liberando agua dulce en el Atlántico Norte. Esta agua dulce diluye la salinidad del océano, debilitando el proceso de hundimiento que impulsa la AMOC. Estudios recientes muestran que la AMOC está en su punto más débil en más de 1000 años, y el riesgo de un colapso total es real. Si esto ocurre, la Europa que conocemos cambiaría radicalmente. Imagina Londres con temperaturas propias del Canadá ártico, viñedos franceses cubiertos de hielo y olivares mediterráneos convertidos en paisajes congelados. Sin el calor que transporta la corriente del Golfo, las temperaturas en Europa occidental caerían en picada. Ciudades como Dublín y Oslo, que hoy disfrutan de inviernos moderados, enfrentarían intensas nevadas y heladas prolongadas, con termómetros registrando hasta 10 grados centígrados por debajo de las temperaturas actuales. Esto no solo transformaría el paisaje europeo, sino que también exigiría una adaptación drástica de la infraestructura y de los hábitos de vida. La agricultura sería una de las primeras víctimas de este nuevo clima. Cultivos como el trigo, la cebada y las frutas tropicales, que dependen de estaciones de crecimiento largas y temperaturas moderadas, sufrirían por las heladas impredecibles y las estaciones más cortas. Países como Francia, Alemania y Reino Unido, grandes productores agrícolas, verían una drástica reducción en sus cosechas. En el sur de Europa, regiones como España e Italia, famosas por sus olivos y viñedos, enfrentarían sequías más frecuentes, ya que los patrones de lluvia también se alterarían. Además de la agricultura, la biodiversidad europea sería profundamente afectada. Especies marinas que dependen de las aguas cálidas de la corriente del Golfo para migrar y reproducirse se enfrentarían a la extinción. En tierra, ecosistemas enteros podrían colapsar, con especies mediterráneas desapareciendo a medida que el clima se vuelve más hostil. Bosques templados, como los de Reino Unido y Alemania, podrían ser reemplazados por paisajes más fríos y áridos, similares a la tundra. El colapso de la AMOC y de la corriente del Golfo convertiría a Europa en un continente más frío e inhóspito, con impactos profundos en la agricultura, la biodiversidad y la vida cotidiana. Pero los efectos no se limitarían a Europa. Sería una catástrofe global. Estos sistemas oceánicos son como el corazón del clima del planeta, bombeando calor y regulando patrones climáticos en todo el mundo.
Si dejan de funcionar, las consecuencias se sentirán desde Nueva York hasta Mumbai, del Ártico a los trópicos. Uno de los primeros efectos sería el aumento del nivel del mar en la costa este de Estados Unidos. La corriente del Golfo ayuda a alejar el agua de la costa, pero si se debilita, este efecto disminuiría, resultando en un aumento significativo del nivel del mar. Ciudades como Nueva York, Miami y Boston enfrentarían inundaciones costeras más frecuentes y severas, poniendo en riesgo infraestructuras, economías y millones de vidas. Además, las tormentas y huracanes podrían volverse más intensos, ya que las aguas más cálidas del Atlántico alimentarían estos fenómenos. En los trópicos, el colapso de la AMOC podría desestabilizar los patrones de monzones, esenciales para la agricultura en regiones como el sur de Asia y el oeste de África. Sin la redistribución de calor proporcionada por la AMOC, los monzones podrían volverse impredecibles, causando sequías prolongadas en algunas áreas y lluvias torrenciales en otras. Esto tendría un impacto devastador en la seguridad alimentaria e hídrica de millones de personas, exacerbando conflictos y migraciones masivas. El Ártico también se vería profundamente afectado. La AMOC transporta calor hacia el norte, moderando las temperaturas en la región. Si este sistema colapsa, el Ártico podría experimentar un enfriamiento temporal, pero el derretimiento de las capas polares continuaría debido al calentamiento global general. Esta paradoja podría crear un escenario caótico, con impactos impredecibles en los ecosistemas árticos y las comunidades que dependen de ellos. El colapso de la AMOC y de la corriente del Golfo tendría repercusiones globales, desde el aumento del nivel del mar hasta la desestabilización de los patrones de monzón y la aceleración de los cambios en el Ártico. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? El calentamiento global, impulsado por las emisiones de carbono, está alterando el delicado equilibrio de los océanos. ¿Cómo ocurre exactamente esto? ¿Y por qué estos sistemas, que han existido durante milenios, ahora están en riesgo de colapsar? Vamos a profundizar en las causas detrás de esta crisis. La principal causa del debilitamiento del AMOC es el derretimiento acelerado de las capas de hielo, especialmente en Groenlandia. A medida que el hielo se derrite, grandes cantidades de agua dulce son vertidas en el Atlántico Norte. Esta agua dulce diluye la salinidad del océano, haciéndolo menos denso e impidiendo que se hunda, un proceso crucial para el funcionamiento del AMOC. Sin este hundimiento, la cinta transportadora global pierde fuerza y el transporte de calor hacia el norte se reduce drásticamente. El calentamiento global también está elevando la temperatura de la superficie oceánica, creando una capa más cálida que dificulta la mezcla vertical de las aguas. Este fenómeno, conocido como estratificación oceánica, interfiere con el ciclo natural del AMOC, que depende del intercambio de calor entre las aguas superficiales y profundas. Además, el aumento de las temperaturas globales está alterando los patrones de viento, que también desempeñan un papel fundamental en la circulación oceánica. Otro factor que contribuye al debilitamiento del AMOC es la deforestación y el cambio en el uso del suelo. Los bosques, especialmente los tropicales, ayudan a regular el clima global al absorber dióxido de carbono y liberar humedad en la atmósfera. La destrucción de estos bosques perturba el ciclo natural del carbono y del agua, agravando el calentamiento global y, por ende, el derretimiento de las capas de hielo. Frente a la amenaza de un colapso del AMOC y la corriente del Golfo, surge una pregunta crucial: ¿qué podemos hacer para evitar esta catástrofe? La buena noticia es que aún hay tiempo para actuar, pero las soluciones requieren cambios profundos y urgentes. Desde reducir las emisiones de carbono hasta proteger los ecosistemas oceánicos, exploraremos las estrategias que pueden salvar estos sistemas vitales y garantizar un futuro más estable para el planeta. La primera y más urgente solución es la reducción drástica de las emisiones de carbono. El calentamiento global es el principal motor del debilitamiento del AMOC, y para frenar este proceso necesitamos disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto implica acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable, como la solar, eólica e hidroeléctrica, además de promover la eficiencia energética en todos los sectores.
Los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, son fundamentales, pero es esencial que los países cumplan sus objetivos y aumenten sus compromisos. Otra solución clave es la protección y restauración de los ecosistemas oceánicos. Los océanos son grandes sumideros de carbono, pero están bajo presión debido a la contaminación, la sobrepesca y la acidificación. Crear áreas marinas protegidas, reducir la contaminación por plásticos y promover prácticas de pesca sostenible puede fortalecer la resiliencia de los océanos. Además, la restauración de manglares, arrecifes de coral y otras zonas costeras puede mejorar la capacidad de los océanos para absorber carbono y regular el clima. La innovación tecnológica también juega un papel crucial. Proyectos de geoingeniería, como la captura y almacenamiento de carbono, pueden ayudar a remover el exceso de CO2 de la atmósfera. Además, investigaciones avanzadas en monitoreo oceánico pueden proporcionar datos precisos sobre el estado de la AMOC y la corriente del Golfo, permitiendo respuestas más rápidas y eficaces a cambios críticos. Sin embargo, estas tecnologías deben implementarse con cautela, considerando posibles efectos secundarios. Evitar el colapso de la AMOC y la corriente del Golfo requiere una combinación de reducción de emisiones, protección de los océanos e innovación tecnológica. Pero estas soluciones solo serán efectivas si se implementan de manera global y coordinada. El debilitamiento de la AMOC y la corriente del Golfo es un problema global que exige soluciones globales. Ningún país puede enfrentar esta crisis por sí solo. Se necesita una cooperación internacional sólida y políticas públicas efectivas. ¿Cómo pueden los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajar juntos para evitar una catástrofe climática? Veamos el papel crucial de la diplomacia, los acuerdos internacionales y las políticas nacionales en este esfuerzo. La cooperación internacional es esencial para abordar desafíos climáticos a escala global. Acuerdos como el Acuerdo de París son fundamentales, pero deben fortalecerse con objetivos más ambiciosos y mecanismos de supervisión más rigurosos. Los países desarrollados, que históricamente han emitido más carbono, tienen la responsabilidad de liderar esta transición, proporcionando financiamiento y tecnología a las naciones en desarrollo. Además, foros como la COP, Conferencia de las Partes, deben ser espacios para acciones concretas, no solo discusiones teóricas. Las políticas públicas nacionales también desempeñan un papel crucial. Los gobiernos deben implementar medidas como impuestos al carbono, subsidios a energías renovables y regulaciones más estrictas para sectores contaminantes. La educación y la concienciación pública son igualmente importantes. Campañas que expliquen los riesgos del colapso del AMOC y la importancia de la acción climática pueden movilizar a los ciudadanos para presionar por cambios y adoptar hábitos más sostenibles. Además, la colaboración entre ciencia y política es vital. Los científicos e investigadores deben trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos para proporcionar datos precisos y recomendaciones basadas en evidencia. Programas de monitoreo oceánico, como Argo y GOOS, Global Ocean Observing System, necesitan más inversiones para garantizar que tengamos información actualizada sobre el estado de la AMOC y la corriente del Golfo. Esta necesidad de monitoreo constante no es solo una preocupación moderna, la historia muestra cómo estos sistemas oceánicos pueden impactar civilizaciones enteras. Una de las historias más fascinantes sobre la corriente del Golfo proviene de los vikingos. Registros históricos sugieren que lograron colonizar Groenlandia durante un periodo en el que la corriente era particularmente fuerte, creando un clima más cálido. Cuando el sistema se debilitó durante la pequeña edad de hielo, sus asentamientos colapsaron, una advertencia del pasado sobre cómo los cambios en las corrientes oceánicas pueden remodelar civilizaciones enteras. Las corrientes oceánicas también influyen directamente en la vida marina de formas sorprendentes. Las ballenas jorobadas, por ejemplo, navegan a través de la corriente del Golfo durante sus migraciones, utilizando estas autopistas naturales para ahorrar energía. Algunas especies de tortugas marinas dependen de estas corrientes para transportar a sus crías hacia zonas de alimentación, y alteraciones en estos flujos podrían desorientar a generaciones enteras de estos antiguos reptiles.
Un aspecto poco discutido es cómo la AMOC influye incluso en nuestra cultura. Las famosas nieblas de Londres, que inspiraron a escritores como Charles Dickens y Arthur Conan Doyle, son en parte resultado de la interacción entre el aire cálido de la corriente del Golfo y el aire frío del continente. Estas condiciones climáticas únicas no solo moldearon la literatura, sino también la arquitectura y las costumbres sociales europeas. También existe una conexión fascinante entre las corrientes oceánicas y las antiguas rutas comerciales. Navegantes portugueses y españoles del siglo XV descubrieron que podían utilizar la corriente del Golfo para acelerar sus viajes a través del Atlántico. Este conocimiento revolucionó el comercio marítimo y, paradójicamente, contribuyó al inicio de la revolución industrial, que ahora amenaza el mismo sistema que hizo posibles esos viajes. A lo largo de este video, hemos visto cómo la AMOC y la corriente del Golfo son verdaderas arterias de nuestro planeta y cómo su colapso podría desencadenar cambios devastadores. Pero no todo está perdido. La misma ciencia que nos alerta sobre estos riesgos también nos señala los caminos para evitarlos. Tenemos las herramientas y el conocimiento necesarios, desde tecnologías de energía limpia hasta métodos de protección oceánica. Lo que necesitamos ahora es una acción decisiva. Gobiernos, empresas y ciudadanos deben trabajar juntos, porque esta no es una batalla que podamos ganar solos. El tiempo es corto, pero la historia nos demuestra que somos capaces de superar grandes desafíos cuando nos unimos. Cada acción importa, cada decisión cuenta. La AMOC y la corriente del Golfo son más que simples sistemas oceánicos, son un recordatorio de que nuestro planeta es uno solo, y su futuro está en nuestras manos. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre geopolítica, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos.